Vivimos en una era de personas ansiosas. Gente que, incluso poseyendo todo lo que muchos sueñan, vive insatisfecha con la vida. Hay una frase que, en mi opinión, resume perfectamente este sentimiento. Arthur Schopenhauer dijo que la vida es una oscilación constante entre el deseo de tener y el aburrimiento de poseer. Esto describe bastante bien la existencia de algunas personas. Vemos a individuos con una familia hermosa, una casa preciosa, salud, estabilidad, pero cada mañana se despiertan con un nudo en el pecho, sintiendo que algo anda profundamente mal. Y lo peor de todo, muchos no pueden explicar por qué. ¿Conoces a alguien así? O tal vez tú seas esa persona, la que tiene todo lo necesario para ser feliz, pero vive en un estado constante de ansiedad. Mientras todos te dicen, tienes todo, por Dios, tú sientes que te estás ahogando en aguas poco profundas. Hay un concepto budista de 2500 años de antigüedad que explica exactamente por qué ocurre esto. Los budistas lo llaman Sankhara Dukkha, el sufrimiento que creas cuando tu propia mente se convierte en tu prisión. Y cuando entiendes cómo funciona, por fin descubres por qué tener una buena vida no garantiza una mente en paz. Pero hay un truco. Comprender esto te obligará a confrontar una verdad incómoda. Tú eres el arquitecto de tu propio sufrimiento, y solo tú puedes destruir la prisión que has construido. Hoy voy a contarte la historia de una mujer que lo tenía todo y no podía vivir nada, y cómo descubrió que el problema nunca fue su vida, sino su mente. Este video fue inspirado por una solicitud de un suscriptor del canal que me pidió producir contenido basado en una madre india que tiene una familia hermosa y saludable, pero debido a su temperamento ansioso e inestable, es incapaz de vivir y disfrutar nada de ello. Si estás viendo esto, te deseo lo mejor a ti y a tu familia, y espero que este contenido pueda ayudarte. Ahora, para todos los que están viendo, los invito a comentar. ¿Has estado lidiando con problemas de ansiedad que te impiden disfrutar de tu propia vida? Comenta abajo y también ayuda en otras personas que están comentando. Tal vez estén pasando por el mismo problema que tú viviste. Sé amable. Muchas gracias a todos por su atención. Volvamos al video. Capítulo 1. La vida perfecta. Priya tenía 38 años. Vivía en San Francisco con 2 hijos hermosos, un esposo devoto y un hogar cómodo. Tenía un trabajo estable con un buen salario. Si la mirabas desde fuera dirías, esta mujer lo tiene todo. Pero Priya se despertaba a las 3:00 am cada noche con el corazón acelerado. No por un problema real, sino porque su mente ya estaba creando problemas que no existían. ¿Y si mi hijo reprueba el examen? ¿Y si mi esposo se da cuenta de que no soy lo suficientemente buena? ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? Su familia intentaba ayudar. Su esposo le decía, cariño, todo está bien. Mira nuestra vida. ¿Por qué no? ¿Puedes verlo? Sus hijos le decían, mamá, necesitas relajarte. Estamos bien. Pero cuanto más se lo decían, peor se sentía ella, porque sabía que tenían razón. Debería ser feliz, y el hecho de no poder serlo la hacía sentir que algo estaba profundamente roto en su interior. Iba al trabajo exhausta. Intentaba estar presente con sus hijos, pero su mente siempre iba 10 pasos adelante, preocupada por el próximo problema, la próxima crisis, la próxima catástrofe que ni siquiera había sucedido aún. Durante la cena familiar, estaba físicamente presente, pero mentalmente revisaba el trabajo de mañana. En un fin de semana relajado, veía a sus hijos divirtiéndose, pero su mente estaba ocupada con la factura que vencía el martes. Todos veían a una mujer exitosa,
Ella se sentía como una impostora, agotada de fingir que todo estaba bien. Y aquí está lo que nadie entendía, ni siquiera ella misma. Priya no estaba sufriendo por su vida. Estaba sufriendo a pesar de su vida, y eso tiene un nombre en el budismo que explica perfectamente lo que estaba pasando. Capítulo 2. La prisión invisible. En el budismo hay un concepto llamado dukkha. La mayoría lo traduce como sufrimiento, pero eso no captura la esencia verdadera. Dukkha es más sutil. Es esa sensación de que algo siempre está fuera de lugar, como una rueda desalineada que chirría incluso cuando debería girar suavemente. Y dukkha tiene 3 niveles que muy pocas personas conocen. El primer nivel es dukkha dukkha, el sufrimiento obvio, dolor físico, pérdida, enfermedad, muerte. Todo el mundo entiende este tipo de sufrimiento. Pierdes a alguien, sufres, te enfermas, sufres. Simple. El segundo nivel es viparinama dukkha, el sufrimiento del cambio. Es cuando tienes algo bueno, pero ya estás sufriendo por adelantado porque sabes que terminará. Estás de vacaciones, pero ya ansioso por volver al trabajo. Estás con tu familia, pero ya preocupado por cuando tus hijos crezcan y se vayan de casa. Pero el tercer nivel, el tercero, es el más cruel. Y eso es exactamente lo que Priya estaba experimentando. Sankhara dukkha. El sufrimiento que surge simplemente de tener una mente que nunca descansa, que nunca está satisfecha, que siempre quiere más, diferente, mejor, que transforma incluso los mejores momentos en fuentes de ansiedad. Es el sufrimiento que creas cuando tu propia mente se convierte en una prisión. Piénsalo por un segundo. Priya lo tenía todo, pero su mente convertía cada momento bueno en una fuente de preocupación. Hijos sanos. ¿Y si les pasa algo? Trabajo estable. ¿Y si me despiden? Esposo amoroso. ¿Y si me deja? Su vida no era el problema, su mente lo era. Y cuanto más intentaba controlarla, peor se ponía. Porque aquí está lo que no entendía. No puedes resolver el sankhara dukkha mejorando tu vida externa. Solo lo resuelves entrenando tu mente interna. Capítulo 3. El colapso. El hijo mayor de Priya, Arjun, tenía 16 años. Se estaba preparando para sus exámenes finales, que determinarían a qué universidad iría. El chico estudiaba, daba lo mejor de sí. Pero Priya estaba obsesionada. Revisaba sus notas todos los días. Preguntaba si había estudiado lo suficiente. Hablaba de la importancia de la prueba. Creaba escenarios catastróficos sobre qué pasaría si no aprobaba. Arjun intentaba decir: «Mamá, estoy haciendo lo mejor que puedo». Pero para Priya, lo mejor de él nunca parecía suficiente. Porque en su mente no se trataba del esfuerzo. Se trataba de asegurar un resultado que no podía controlar. Llegó el día del examen. Arjun estaba nervioso, pero confiado. Había estudiado. Estaba preparado. Cuando llegó a casa, Priya lo bombardeó inmediatamente con preguntas. ¿Cómo te fue? ¿Crees que salió bien? ¿Qué preguntas fallaste? ¿Por qué no repasaste más ese tema que te mencioné? Arjun intentó responder con calma. Dijo que había dado lo mejor, que pensaba que le había ido bien, que ahora solo era cuestión de esperar el resultado. Pero Priya no podía parar. Su ansiedad no se tomaba un respiro. Y entonces dijo las palabras que nunca podría retractar. Si no apruebas, es porque no tomaste esto en serio. Yo hice todo por ti. Te di todas las condiciones. Si fallas, es tu culpa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Arjun la miró con una expresión que Priya nunca había visto antes. No era enojo. Era algo peor. Decepción. Era agotamiento. Era la expresión de alguien que finalmente se rinde ante un estándar imposible. Simplemente dijo: «Nunca estarás satisfecha, ¿verdad, mamá?
no importa lo que haga. Y se fue de la habitación. Priya se quedó allí sola y por primera vez vio realmente lo que estaba haciendo. Había transformado el momento más importante de la vida de su hijo en un campo de batalla de su ansiedad. No lo estaba protegiendo, lo estaba asfixiando con su propio miedo. Y lo peor, sabía que lo había hecho antes, con su esposo, con su hija, con todos a su alrededor. Su ansiedad no era un escudo protector, era un arma que hería a todos los que amaba. Esa noche Priya lloró, no porque algo malo hubiera sucedido, sino porque finalmente entendió que tenía una vida hermosa y la estaba destruyendo desde adentro. Capítulo 4. En busca de respuestas. La relación entre Priya y Arjun se había enfriado. Él aún vivía en la casa, aún le hablaba, pero algo fundamental se había roto. Dejó de compartir cosas, dejó de pedir consejos, construyó una pared silenciosa entre ellos. El esposo de Priya finalmente la confrontó. Necesitas ayuda profesional. Esto ya no es solo preocupación. Estás destruyendo nuestra familia con tu ansiedad. Priya sabía que tenía razón. Pero admitir eso significaba admitir que todo el tiempo el problema no era el mundo exterior, sino ella. Y eso duele más que cualquier crítica externa. Pidió una cita con una terapeuta llamada Doctora Patel, una mujer india de 55 años, familiarizada con varias filosofías orientales, que las integraba en la terapia. En la primera sesión, Priya abrió su corazón. La ansiedad constante, la incapacidad de estar presente, la sensación de que, aunque tenía todo, siempre estaba esperando el próximo desastre. La doctora Patel escuchó en silencio. Cuando Priya terminó, le hizo una pregunta simple. Priya, dime algo. ¿Alguna vez has considerado que quizás no estás sufriendo por tu vida, sino por tu mente? Priya se confundió. ¿Qué quiere decir? Déjame contarte sobre algo llamado dukkha. En el budismo, entendemos que hay 3 tipos de sufrimiento. Y ahí fue donde todo empezó a tener sentido. La doctora Patel explicó. Las personas con alta ansiedad generalizada tienen una amígdala hiperactiva, la parte del cerebro responsable de detectar amenazas. Esta hiperactividad no es causada por amenazas reales. Es causada por patrones mentales repetitivos que entrenan al cerebro a ver peligro donde no lo hay. Literalmente has entrenado a tu cerebro para sufrir. Capítulo 5. Entendiendo la prisión. Priya finalmente entendió. Estaba experimentando Sankhara Dukkha, el sufrimiento autocreado. Su mente se había convertido en una máquina de producir ansiedad. Y no importaba cuán buena fuera su vida, la máquina seguía funcionando. La doctora Patel dibujó 3 círculos en un papel. Te explicaré los 3 niveles de dukkha. El primero es lo que llamamos dukkha dukkha. Y tú no lo tienes. No estás enferma. Nadie ha muerto. No has perdido nada. Ese no es tu problema. El segundo, viparinama dukkha. Lo tienes un poco. Te preocupas por adelantado porque las cosas buenas terminen. Pero tampoco es el principal. El tercero, Sankhara Dukkha, ese es el tuyo. Es el sufrimiento que surge de una mente que nunca para, que convierte cada momento en una negociación, cada experiencia buena en una fuente de preocupación futura. Priya sintió un peso en los hombros. Pero no quiero ser así. ¿Por qué no puedo simplemente parar? La doctora respondió. Porque no entiendes cómo funciona tu mente. Déjame mostrártelo. La doctora Patel explicó algo que lo cambió todo para Priya. Tu mente tiene 3 formas de deseo constante que crean Sankhara Dukkha. Primero, Kama Tanga, el deseo de placer y experiencias. Tienes algo bueno, pero tu mente ya quiere el siguiente momento bueno, la siguiente validación, la siguiente garantía. Segundo, Bhavatanga, el deseo de convertirse en algo. Quieres ser una mejor madre, una mejor profesional, una mejor persona.
Nunca estás satisfecha con quien eres ahora. Tercero, Vibhava Tanha, el deseo de eliminar. Quieres que las cosas malas desaparezcan. Quieres que tu ansiedad se vaya. Quieres que los problemas no existan. Y este deseo de eliminar crea aún más ansiedad. Priya sintió como si alguien finalmente hubiera puesto palabras a algo que siempre había sentido, pero nunca pudo explicar. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo detengo esto? La doctora Patel sonrió. No lo detienes. Lo entrenas. Y tomará tiempo, pero te enseñaré. Capítulo 6. Comienza el entrenamiento. La doctora Patel empezó con algo que Priya no esperaba. Lo primero que necesitas entender es que tu mente es como un mono borracho picado por un escorpión, saltando de rama en rama sin parar. Los textos budistas han usado esta metáfora por 2500 años. ¿Y sabes por qué? Porque así es exactamente como funciona una mente no entrenada. Priya rió con la expresión que usó la doctora. Eso describe perfectamente cómo me siento. Tu mente salta del pasado al futuro. Rumia y ansiedad. Tu mente nunca se asienta en el presente. Y cuando vives así, conviertes incluso los momentos más hermosos en fuentes de sufrimiento. La doctora Patel dio un ejemplo que atravesó a Priya. Dime, ¿cuándo fue la última vez que cenaste con tu familia y estuviste realmente presente? No pensando en el trabajo, no preocupada por mañana, solo estando allí, viendo a tus hijos, escuchando a tu esposo, saboreando la comida. Priya se quedó en silencio. No podía recordar. Exacto. Tienes una familia hermosa, pero nunca estás con ellos. Siempre estás 10 pasos adelante, viviendo problemas que aún no existen. Eso es Sankhara Dukkha. Estás desperdiciando tu vida real por una vida imaginaria de catástrofes futuras. Las palabras dolieron porque eran verdad. Entonces, ¿qué hago? Aprendes a estar presente, pero no es fácil, porque tu mente luchará contra ti. Tu mente es adicta a la ansiedad. Es el patrón que conoce, y cambiarlo será incómodo al principio. La doctora Patel le enseñó una práctica simple pero revolucionaria. Todos los días, 10 minutos por la mañana, te sentarás y simplemente observarás tu respiración. No para relajarte, no para sentirte mejor, sino para entrenar tu mente a quedarse en un lugar sin saltar al siguiente. ¿Es esto meditación?, preguntó Priya. Sí, pero no en el estilo New Age que la gente piensa. Esto es entrenamiento mental, como levantar pesas, pero para tu atención. Al principio será terrible. Tu mente gritará, creará urgencias, te convencerá de que tienes cosas más importantes que hacer. Pero aquí está el secreto. Cada vez que notes que tu mente divaga y la traes de vuelta a la respiración, estás literalmente reconstruyendo los circuitos neuronales de la atención. Le estás enseñando a tu cerebro que no siempre necesita estar en modo de amenaza. Priya estaba escéptica. ¿Esto realmente funciona? Un estudio de la Universidad de Harvard siguió a varias personas practicando mindfulness durante un periodo. Descubrieron que la práctica diaria reduce la densidad de materia gris en la amígdala, literalmente encogiéndola, la parte del cerebro responsable de la respuesta al estrés. Al mismo tiempo, aumenta la densidad en el hipocampo, mejorando el aprendizaje y la regulación emocional. No es magia, es neuroplasticidad. Capítulo 7. Los primeros pasos. Priya comenzó. Primera mañana, 5:30 am. Se sentó en 1900 en la cama. Puso el temporizador en 10 minutos. Cerró los ojos y se enfocó en su respiración. 30 segundos después, su mente ya estaba en la reunión de las 9 am. La trajo de vuelta. 15 segundos después, se preguntaba si Arjuna aún estaba enojado con ella. La trajo de vuelta.
10 segundos, preocupada por la factura de la tarjeta de crédito. La trajo de vuelta. Los 10 minutos se sintieron como 3 horas, y cuando terminaron, Priya estaba frustrada. Esto no funciona. Mi mente no para. Pero recordó lo que dijo la doctora Patel. El objetivo no es detener los pensamientos, es notar cuando te secuestran y traerlos de vuelta. Cada vez que los traes de vuelta, estás entrenando. Segunda mañana, lo mismo. Mente acelerada. Tercera mañana, un poco mejor. Logró quedarse enfocada quizás 30 segundos antes de perderse. Primera semana completa. Priya estaba exhausta, pero algo pequeño había cambiado. Empezaba a notar durante el día cuando su mente saltaba a la ansiedad. Aún no podía detenerla, pero la veía suceder. La doctora Patel sonrió cuando Priya le contó. Perfecto. Estás despertando. La mayoría de la gente vive completamente identificada con cada pensamiento ansioso. Tú estás empezando a crear espacio entre tú y tus pensamientos. Eso es enorme. Segunda semana. La doctora Patel añadió algo nuevo. Ahora quiero que practiques algo durante el día. Cuando estés cenando con tu familia, quiero que hagas esto. Nota cuando tu mente divague al futuro o al pasado y gentilmente, sin juzgar, trae tu mente de vuelta al momento presente. Saborea la comida. Mira las caras de tus hijos. Escucha realmente lo que dice tu esposo. No para ser una madre perfecta, sino para estar presente en tu propia vida. Capítulo 8. La primera victoria. Tercera semana. Priya estaba en la cena. Su cerebro saltó automáticamente. Necesito preparar la presentación de mañana. Pero esta vez lo notó y eligió regresar. Miró a su hija de 12 años, Maya, que estaba hablando de un proyecto de ciencias en la escuela. Por primera vez en mucho tiempo, Priya realmente escuchó. Maya estaba emocionada, hablando rápido. Sus ojos brillaban y Priya sintió algo que no había sentido en un tiempo. Una conexión real. Cuando Maya terminó de contar, Priya dijo: «Suena increíble, cariño. Estás realmente emocionada por esto, ¿verdad?» Maya se detuvo. Miró a su madre con sorpresa. «¿Tú estabas escuchando?» La pregunta rompió el corazón de Priya, porque la respuesta era clara. Usualmente, no lo hacía. «Lo siento, amor. No se ha estado muy presente, pero estoy intentando cambiar eso». Maya sonrió. Una sonrisa pequeña, pero genuina. «Está bien, mamá». Esa noche, después de que los niños se durmieran, el esposo de Priya dijo: «Estuviste diferente en la cena esta noche». «¿Diferente cómo? ¿Presente? Estuviste realmente allí». Priya sintió que las lágrimas brotaban. «Estoy intentando. Me di cuenta de que he desperdiciado tanto tiempo preocupándome por cosas que no importan, que he olvidado vivir las que sí importan». Él la abrazó. «Lo sé, y te veo intentándolo». Fue la primera victoria pequeña, pero las victorias pequeñas se acumulan. Capítulo 9. El concepto que lo cambió todo. Cuarta semana en terapia. La doctora Patel introdujo 2 conceptos japoneses que transformarían completamente el viaje de Priya. Priya, tu ansiedad surge de querer cambiar todo de una vez. Quieres despertarte mañana como una persona completamente diferente. Eso crea más presión, más ansiedad. Voy a enseñarte algo llamado Kaizen. Kaizen es un concepto japonés que significa mejora continua e incremental. No se trata de ser perfecta, se trata de ser 1% mejor cada día, solo 1%. Priya frunció el ceño. Pero 1% parece tan poco. Exactamente, y por eso funciona. ¿Sabes cuánto mejor estás con 1% por día durante un año? A menudo terminas mucho mejor de lo que empezaste. No se trata de saltos dramáticos. Se trata de pasos pequeños, consistentes. No necesitas meditar perfectamente. Solo necesitas presentarte cada día. No necesitas ser la madre perfecta hoy.
Solo necesitas ser 1% más presente que ayer. Esto alivió algo profundo en Priya. La presión de ser perfecta inmediatamente había sido uno de los motores de su ansiedad. Y hay una cosa más, continuó la doctora Patel. Quiero que encuentres tu Ikigai. ¿Qué es eso? Ikigai es una palabra japonesa que significa razón de ser. Es lo que te hace levantarte por la mañana. Es tu propósito. Y cuando estás haciendo este cambio, cuando estás entrenando tu mente, necesitas recordar por qué lo haces. ¿Por qué estás intentando cambiar, Priya? La respuesta vino inmediatamente. Por mi familia. Casi pierdo a mi hijo por mi ansiedad. No quiero que mis hijos crezcan recordándome como la madre que siempre estaba estresada, siempre preocupada, nunca presente. Y no quiero llegar a los 60 y darme cuenta de que he tenido una vida hermosa, pero he pasado toda mi vida demasiado ansiosa para vivirla. La doctora Patel sonrió. Ese es tu Ikigai. Cuando te levantes mañana a las 5:30 y no quieras meditar, cuando tu mente te diga que tienes cosas más importantes que hacer, recuerda que lo estás haciendo por tu familia. Lo estás haciendo para no desperdiciar la vida que tienes. Kaizen y Ikigai. Mejora del 1%, guiada por tu propósito. Esa es la fórmula. Capítulo 10. La recaída. Sexta semana. Priya iba bien. Meditaba todos los días, practicaba la presencia, sentía cambios reales, y entonces el trabajo explotó. Un gran proyecto que lideraba tenía problemas. Plazos ajustados, presión de la gerencia, correos urgentes a las 11 p.m. La tormenta perfecta. La ansiedad regresó con toda fuerza, peor que antes, porque ahora sabía que estaba retrocediendo. Y eso creaba aún más ansiedad. Saltó 2 días de meditación. No tengo tiempo, se dijo a sí misma. Volvió al patrón viejo de trabajar hasta la medianoche, despertarse a las 3 a.m., pensando en el 1900 proyecto. En la cena, estaba de nuevo en piloto automático, la mente completamente ausente. Maya le contó algo sobre la escuela, y Priya respondió sin procesar una palabra. Arjun la miró con esa expresión de nuevo. Decepción silenciosa, y Priya sintió el pánico. Fallé de nuevo. Intenté cambiar y no funcionó. Siempre seré así. Entró en espiral. La voz de la autodespreciación, uno de los patrones más destructivos de la mente ansiosa. Sesión de emergencia con la doctora Patel al día siguiente. Priya, no fallaste. Tuviste una recaída, y las recaídas son parte del proceso. El punto no es nunca caer, es lo que haces después de caer. Pero iba tan bien. Y volverás a estar bien. Escucha, ¿crees que los monjes budistas nunca se distraen durante la meditación? ¿Crees que las personas que han entrenado su mente por 30 años nunca tienen días malos? La diferencia no es la perfección, es la respuesta a la imperfección. Caíste. Ahora te levantas. Mañana a las 5:30 a.m. meditarás de nuevo, no porque fallaste, sino porque te importa. La doctora Patel dijo algo que Priya nunca olvidaría. El río nunca deja de fluir. Durante la sequía puede ser un hilo de agua, pero nunca se detiene. El momento en que se detiene ya no es un río. Es un recuerdo de dónde solía estar el agua. Tu práctica es igual. Puede ser imperfecta. Puede ser difícil, pero no puede detenerse. Porque aquí está lo que nadie te dice sobre cambiar patrones mentales profundos. No es lineal. No subes una escalera directo a la cima. Subes, tropiezas, caes unos pasos y subes de nuevo. Y cada vez que te levantas, te vuelves más fuerte. Capítulo 11. El verdadero punto de inflexión. 8ª semana. Priya había regresado a la práctica. El proyecto en el trabajo seguía caótico, pero algo fundamental había cambiado. Meditaba incluso en medio del caos. No perfectamente. Algunos días solo 5 minutos, pero se presentaba. Y entonces
llegó el momento que lo cambió todo. Era sábado por la mañana. Arjun había recibido la carta de la universidad. La carta que le diría si había aprobado el examen o no. Sostenía el sobre sellado en la mano. Priya sintió la ansiedad subiendo como una ola gigante. Todos los miedos, todas las preocupaciones, todo regresando de una vez. Su mente empezó inmediatamente. ¿Y si no aprobó? ¿Y si...? Y entonces hizo algo diferente. Se detuvo, respiró y se dio cuenta de que ese momento no era sobre ella, era sobre él. Arjun la miró nervioso, esperando la presión, la ansiedad, el juicio que siempre ponía sobre él. Pero Priya dijo algo que nunca había dicho antes. Hijo, no importa lo que haya en ese sobre. Estoy orgullosa de ti, de tu esfuerzo, de la persona que eres. Ábrelo cuando estés listo. Arjun se sorprendió. Por un segundo, pareció que iba a llorar. Abrió el sobre. Sus manos temblaban. Leyó y entonces sonrió. Aprobé, mamá. Aprobé. Toda la familia celebró. Pero lo más importante no fue que aprobara. Fue lo que pasó después. Arjun abrazó a Priya. Un abrazo real, apretado, genuino. No el abrazo superficial de los últimos meses. Y susurró: gracias, mamá, por no presionarme, por confiar en mí. Priya lloró, pero no de ansiedad esta vez, sino de gratitud, porque había logrado estar presente en el momento más importante de su hijo, sin convertirlo en otra fuente de angustia. Esa noche, escribió en su diario algo que la doctora Patel le había enseñado. Hoy elegí estar presente en lugar de ansiosa y descubrí que la vida que tengo es exactamente la vida que siempre quise. Solo necesitaba dejar de vivir en el futuro lo suficiente para verla. Capítulo 12. La transformación. 3 meses después del inicio de la terapia, Priya aún meditaba todos los días. Algunos días eran fáciles, otros su mente era un desastre. Pero se presentaba, 1% mejor cada día. La ansiedad no había desaparecido por completo. Dudaba que alguna vez lo hiciera. Pero algo fundamental había cambiado. Ya no se identificaba con la ansiedad. Antes, cuando venía la ansiedad, Priya pensaba: soy ansiosa. Ahora pensaba: estoy sintiendo ansiedad. La diferencia parece pequeña, pero es monumental. Una es identidad. La otra es experiencia temporal. Maya tenía una presentación en la escuela. Antes Priya la habría convertido en una enorme fuente de estrés, revisando todo 1000 veces, creando presión, convirtiendo un evento simple en una crisis. Esta vez ayudó a Maya a preparar, pero dejó que Maya liderara. Cuando Maya estaba nerviosa, Priya no dijo: no estés nerviosa. Dijo: es normal estar nerviosa. Lo harás genial. Y cuando terminó la presentación, sin importar cómo salió, Priya abrazó a su hija y dijo: estoy orgullosa de ti por intentarlo. Su esposo notó: estás diferente, más ligera. Aún tengo ansiedad, admitió Priya. Pero ahora sé que no soy mi ansiedad. Son solo pensamientos que pasan. No necesito creer en todos ellos. Su relación con Arjun se había curado lentamente. Él empezó a compartir cosas con ella de nuevo, a pedir su opinión, porque ella había dejado de convertir cada conversación en una auditoría de rendimiento. 6 meses después, Priya estaba en su sesión final con la doctora Patel. ¿Cómo te sientes? Honestamente, aún tengo días difíciles. Aún siento ansiedad, pero ya no siento que me estoy ahogando. Siento que finalmente estoy viviendo la vida que siempre quise, pero nunca logré ver. La doctora Patel sonrió. Eso es el Sankara Dukkha disolviéndose, no cambiando tu vida externa, sino cambiando tu relación con tu propia mente. Lo tenías todo. Siempre lo has tenido. Solo necesitabas entrenar tu mente para dejar de convertir cada momento bueno
en una fuente de sufrimiento futuro. Priya pensó por un momento y entonces preguntó la pregunta que la había atormentado por años. ¿Por qué me hice esto a mí misma por tanto tiempo? ¿Por qué mi mente creó todo este sufrimiento? La doctora respondió: porque nadie te enseñó que tu mente necesita entrenamiento. Nadie te dijo que los pensamientos son solo pensamientos, no verdades. Nadie te mostró que tenías una elección, pero ahora lo sabes, y esa sabiduría lo cambia todo. Priya salió de la sesión. El sol brillaba. San Francisco era hermoso. Su familia estaba saludable. Su trabajo era estable. Nada había cambiado, pero al mismo tiempo, todo había cambiado. Tenía la misma vida, pero ahora estaba presente en ella. Y descubrió que la vida que siempre había tenido era exactamente lo que necesitaba. Solo necesitaba dejar de estar ansiosa todo el tiempo para empezar a vivirla. Tal vez tu vida hoy sea como la de Priya al principio. Quizás seas una madre con una familia hermosa y saludable, pero no puedas disfrutar el tiempo con ellos. O tal vez seas un padre tan preocupado por proveer para el hogar, tan ansioso por darles una vida mejor a tu familia, que has olvidado disfrutar el tiempo con los que amas. Puede que hayas olvidado tu Ikigai. Por eso te digo, cuida tu mente. Tal vez tu problema no sea externo, sino interno. Puede que estés sufriendo de Sankara Dukkha y no lo sepas, pero ahora conoces el camino para liberarte. Si te identificaste con la historia de Priya, si tienes todo pero no puedes disfrutar nada, sabe que no estás solo. Todos somos susceptibles a pasar por esto. Tal vez el problema no sea tu vida, tal vez sea tu mente. Y las mentes pueden entrenarse. Recuerda Kaizen, 1% mejor cada día. Ikigai, hazlo por tu propósito, por las personas que amas, por la vida que tienes, pero aún no puedes ver. Gracias por ver hasta el final. Siempre recuerda, sé presente, camina con honor, sigue el camino. Hasta el próximo video.